Capítulo 8. La santificación. La Biblia enseña que Dios es santo y que requiere que su pueblo sea santo. Hebreos 12 y 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pedro confirmó este reto cuando dijo: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. El plan de Dios es que las personas sean santas. La doctrina de la santificación muestra cómo Dios cumple este plan. Mientras la santificación está relacionada con la regeneración y la justificación, no es la misma cosa. La regeneración cambia nuestra naturaleza, la justificación cambia nuestra posición legal con Dios, y la adopción cambia nuestra relación con Dios. La santificación cambia nuestro carácter y conducta. Cuando Dios nos justifica, nos declara justos. Cuando Él nos santifica, venimos a ser justos. La justificación nos pone en una relación correcta con Dios, pero la santificación muestra el fruto de esta relación con Dios. En este capítulo examinaremos la doctrina de la santificación en 2 lecciones. En la primera lección veremos el significado de la santificación. En la segunda lección examinaremos el proceso de la santificación. Declaración de fe. La santificación es un acto de separación de todo lo malo y de dedicación a Dios. La Biblia prescribe una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice: Sed santos, porque yo soy santo. La santificación se opera en el creyente cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte y su resurrección. Por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo y somete todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. 8.1. El significado de la santificación. Las personas tienen ideas diferentes de lo que significa la santificación. Algunos creen que tiene que ver con el largo del pelo de una persona, o si esta joyas o no. Otros creen que significa que las mujeres deben cubrirse la cabeza, los hombres deben usar largas barbas, y las familias deben vivir sin música, sin alegría o sin televisión. Estas son opiniones hechas por el hombre. Sin embargo, nosotros estamos interesados en la opinión de Dios. Necesitamos conocer lo que la Biblia dice acerca de la santificación. La idea central de la santificación es separación. Tanto la separación de y la separación o dedicación. Un jefe de cocina tiene un juego de cuchillos que usa para la preparación de los alimentos. Uno de los cuchillos es para cortar las verduras, el otro para la carne y el tercero para el pan. Aquellos que trabajan con él saben que no está permitido usar el cuchillo del pan para cortar la carne. Él no quiere que restos de carne cruda contaminen el pan que se servirá en la siguiente comida y cause que alguien se enferme por esto. Alguno dirá que él ha separado un cuchillo y lo ha dedicado al pan. En la santificación bíblica, una persona o cosa es separada de lo malo o del uso común y es dedicado a Dios. Un solo aspecto de la santificación no es suficiente. Los 2 aspectos, separación de y dedicación a, deben trabajar juntos para hacernos santos y justos delante de Dios. Otra palabra que puede ser usada en lugar de santificar es consagrar. Los individuos en el Antiguo Testamento se consagraban a una variedad de cosas y personas, incluso la ropa, vasijas, el templo y los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, la santificación era más personal en naturaleza. Jesús oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo mostró que Cristo santifica a la iglesia y expresa su deseo de que Dios santifique a los lectores de Pablo por completo. Jesús mismo fue separado por el Padre para hacer su voluntad en el mundo. Él fue al que el Padre santificó y envió al mundo. Si Jesús, nuestro Señor y nuestro ejemplo, fue santificado, necesitamos ser santificados también. Hablaremos de cómo sucede esto en la siguiente lección. ¿Qué es santidad? Una palabra clave que necesitamos entender mientras hablamos acerca de la santificación es la santidad. Nuestro entendimiento de santidad está basado en nuestro entendimiento de Dios. La Biblia enseña claramente que la característica fundamental de Dios es la santidad. Isaías vio una visión del Señor en la cual los ángeles clamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis 4:8 la misma frase se repite continuamente por los seres vivientes que estaban alrededor del trono. En Levítico el Señor dice de sí mismo: Yo soy santo. Porque Dios es santo, está completamente separado del pecado y de la maldad. Esto presenta un problema para la humanidad, porque la humanidad caída tiene una naturaleza pecaminosa y no es santa.
El Dios Santo no puede tener compañerismo con el hombre y la mujer pecadora. Aún así Dios desea este compañerismo. El Dios Santo no puede dejar de ser santo para tener compañerismo con la humanidad. Por tanto, la humanidad debe de alguna manera ser santa para tener compañerismo con Dios. Las palabras bíblicas que traducen santificación son formas de las mismas palabras que traducen santo o santidad. Las palabras bíblicas para santo tienen la idea de separación y dedicación, así como con limpieza y purificación. El Antiguo Testamento enseña que algo puede ser separado de Dios, ya sea por pecado y por no estar limpio. Cuando a Isaías se le llevó delante de la presencia del Dios Santo, se dio cuenta inmediatamente del pecado de su vida. Él lloró: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Entonces uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó la boca de Isaías, y dijo que su pecado había sido limpiado. El hecho de que el carbón vino del altar es significativo, porque el altar era el lugar del sacrificio. El Antiguo Testamento enseñó que el perdón del pecado venía por medio del sacrificio correcto en el altar, y la limpieza de la impureza requería del ritual correcto de purificación. En el Nuevo Testamento, encontramos que los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban hacia Jesucristo, quien era el sacrificio perfecto. Alguien puede preguntar: ¿cómo podemos ser personas santas cuando vivimos en un mundo contaminado de pecado? Así como un pescado de agua salada no contiene ninguna sal adentro. De la misma manera creó Dios a las personas para que sean santas en medio de un ambiente malo. La muerte de Cristo hizo que la santidad sea posible. El pueblo de Dios puede ser santo aún cuando esté rodeado por cosas o gente que no son puras. La palabra santo significa separado. En la Iglesia Católica, ciertas personas especiales son consideradas santas. En el Nuevo Testamento, todas las personas de Dios son llamadas santas más de 70 veces. La palabra no es usada para un cristiano especial, sino para todos los cristianos. Dios espera y requiere que su pueblo sea santo. La santificación es el proceso por el cual Dios hace a las personas santas. Justo es otra palabra cuyo significado es muy cercano al de santo. La justicia es la cualidad de ser recto o justo. En el Antiguo Testamento, la justicia venía a través de la obediencia a la ley. En el Nuevo Testamento, la justicia viene de Dios por la fe. Stanley Horton enseña que la justicia es conformidad a la ley divina, y la santidad es conformidad a la naturaleza divina. Es decir, la justicia trata de la obediencia externa, mientras la santidad trata de la pureza y motivación interior. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Ambos ocurren en la salvación. Sin embargo, la santificación es también un proceso que dura toda nuestra vida. Aprenderemos más acerca del proceso de la santificación en la siguiente lección. Lección 8. El proceso de la santificación. Al mundo moderno le gusta mucho la velocidad. Queremos manejar el carro más rápido y trabajar en las computadoras más rápidas. Tomamos café instantáneo. Vemos los cortes de las noticias cuando tenemos preguntas. Queremos las respuestas inmediatamente. De muchas maneras, hemos llevado este concepto de la vida a nuestro caminar con Cristo. Queremos un cristianismo instantáneo en el cual podamos alcanzar madurez instantánea siguiendo un programa de 3 pasos. A.W. Tozer observó que este problema pasa por alto el hecho de que un nuevo cristiano es un organismo vivo, así como lo es un bebé recién nacido, y debe tener la alimentación y el ejercicio adecuado para asegurar un crecimiento cristiano normal. No esperamos que un bebé de repente se vuelva un adulto. Este bebé debe seguir el proceso de crecimiento normal. De la misma manera, no debemos esperar que los nuevos creyentes de repente se conviertan en creyentes maduros. Ellos también deben seguir un proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento espiritual es lo que hablaremos en esta lección de la santificación, tanto instantánea como progresiva. En un sentido, la santificación es un trabajo instantáneo. Pablo escribió: «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Los verbos lavados, santificados y justificados se refieren a una experiencia que ha terminado. Cuando recién aceptamos a Cristo, fuimos inmediatamente justificados por la fe en Él. En ese momento el Espíritu Santo nos santificó.
El autor de Hebreos confirma esto cuando dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hemos sido declarados santos desde el inicio de nuestra vida cristiana. Esto se llama santidad posicional. En otro sentido, la santificación es un trabajo continuo y progresivo, Juan escribió. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí, limpia está en la forma presente del verbo. La sangre de Jesucristo nos está haciendo santos. Así, momento a momento, el Espíritu limpia al creyente, quien siempre es santo delante de Dios. Hebreos 10 y 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo nos dice que ya somos legalmente santos. No obstante, y al mismo tiempo Dios nos hace santos. Cuando creemos, la santidad del Señor Jesús se atribuye a nosotros. Estamos delante de Dios, hechos justicia. Tenemos toda su justicia acreditada a nosotros. Sin embargo, una cosa muy diferente es tener su santidad, y que ésta se haga visible en nuestra vida. Esto es lo que algunos teólogos llaman santidad práctica. La diferencia entre la santidad posicional y la santidad práctica o progresiva es como un filtro que se usa en la fotografía. Cuando se coloca sobre el lente de una cámara, el filtro cambia el color o la apariencia del objeto que se ve a través del lente. La sangre de Cristo provee un filtro de santidad para los creyentes. Cuando Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, Él no mira nuestro pecado, pero mira la santidad y justicia de Jesucristo. Somos santos delante de Él por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, aquellos que nos rodean todavía pueden mirar el pecado. Aunque Dios nos declara legalmente santos al inicio de nuestra vida cristiana, Él empieza el proceso para hacernos realmente santos. Este proceso de santidad o santificación dura el resto de nuestra vida. Al final, nuestra vida realmente reflejará la santidad de Dios. Cooperación entre Dios y la humanidad. Un agricultor prepara la tierra y planta una cosecha, aunque sabe que solo no puede producir una cosecha. Él debe depender de Dios para que le dé vida a las semillas y provea el sol y la lluvia. Pero el agricultor sabe que él debe hacer su parte arando, plantando y cultivando. De alguna manera él y Dios son socios, cada uno debe cumplir una responsabilidad para ver una gran cosecha. Así como el agricultor no puede hacer el trabajo de Dios, Dios no hará el trabajo del agricultor. De la misma manera, Dios y la humanidad deben trabajar juntos para producir una cosecha de santidad. No podemos ser santos sin la obra de Dios en nuestra vida. Al mismo tiempo, nosotros debemos hacer nuestra parte. Dios es siempre fiel para hacer su parte. Haciendo menos sería inconsecuente con su naturaleza. En cuanto a la santificación, Él envió a Jesucristo que nos hace santos por medio de su sacrificio. La sangre de Cristo remueve nuestro pecado y nos permite caminar en santidad. Segundo, Dios nos santifica a través de su palabra. Finalmente, Dios envió a su Espíritu a trabajar continuamente con nosotros para hacernos santos. Pedro escribió que hemos sido elegidos a través de la santificación del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, así podemos compartir en la santidad de Dios. Él nos enseña la verdad de la palabra de Dios y aclara nuestra visión de Cristo, llenándonos con el deseo de ser como Cristo. Su meta es que seamos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Una manera en que Dios nos santifica es a través de la disciplina. De acuerdo a Hebreos 12, 7-10, Dios tiene un propósito para disciplinarnos por medio de los tiempos difíciles de nuestra vida. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. B10. La Biblia habla a menudo acerca de refinar los metales preciosos con fuego, para quitar toda impureza del oro o de la plata. El refinador derrite el metal en el fuego, hasta que todas las impurezas salgan a la superficie y puedan ser removidas. El proceso se repite hasta que pueda ver su rostro en el metal. De la misma manera, Dios nos refina hasta que empecemos a reflejar su imagen y santidad. Siempre podemos confiar en que Dios hace su parte en la santificación. Pablo habló de la fidelidad de Dios en una oración por los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sin embargo,
la humanidad también tiene que hacer su parte en el proceso de la santificación. Consideremos los dos siguientes versículos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pedro nos dice que debemos trabajar por la santidad. Pablo enseña que cuando nos purificamos a nosotros mismos, entonces perfeccionamos la santidad. Esto da la idea de terminar o hacer completa nuestra santidad. Dios nos ha hecho santos, pero completamos el proceso cuando nos purificamos. Esto lo conseguimos en 4 maneras principales. 1. Debemos decidir buscar la santidad como un acto de nuestra voluntad, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mientras decidimos con nuestra propia voluntad buscar el propósito de Dios, nuestras acciones nos seguirán automáticamente. A los Colosenses, Pablo declaró: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 2. Debemos intencionalmente alejarnos de las cosas que nos pueden llevar al pecado. No debemos ser como el camaleón que cambia de colores para mezclarse con lo que lo rodea. Estas personas están más preocupadas en impresionar a otros que en buscar la santidad de Dios. Pablo advirtió a Timoteo que huyera de lo mundano y que siguiera la piedad. Mientras intencionalmente nos alejamos del mal y nos acercamos a Dios, nos ayudamos a nosotros mismos para la santificación. 3. Debemos practicar la autodisciplina. Llevamos a cabo la autodisciplina principalmente a través de la oración y del estudio de la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos que oraran para que no cayeran en tentación. Pablo nos anima a orar sin cesar. A través de la oración traemos el poder de Dios y su presencia a nuestra vida, y Él nos ayuda a vivir vidas santas. El Espíritu nos ayuda en diferentes maneras, una de las cuales es la oración en lenguas. La oración efectiva siempre está acompañada de la palabra de Dios, la cual nos santifica y es útil para instruir en justicia. La clase de oración y estudio de la Biblia que nos ayudarán en la santificación nos sucederán automáticamente. Inevitablemente estaremos demasiado cansados u ocupados. Teniendo esto en mente, debemos disciplinarnos y planear un tiempo regular de oración y estudio de la Biblia, y mantenernos en ese plan. El Espíritu nos santifica, pero Él usa las Escrituras. Él no puede hacerlo así si nosotros no hacemos nuestra parte y nos llenamos con las Escrituras. 4. Debemos obedecer. Debemos obedecer tanto la palabra y al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo añadió: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu significa obedecer y depender de Él. Cuando 2 personas caminan juntas, uno debe marcar el paso. El otro está con el líder al mantener el paso con él o ella. Nos mantenemos al paso con el Espíritu cuando vamos a donde el Espíritu va, nos detenemos cuando el Espíritu se detiene y nos volvemos cuando Él se vuelve. En otras palabras, cedemos nuestra vida al control y dirección del Espíritu, quien vive en nosotros. Si así lo hacemos, Él puede hacernos santos. Así como aprendimos en capítulos anteriores, la raíz del pecado es la rebelión en contra de Dios, que toma el lugar de Dios y gobierna nuestra vida. En contraste, la raíz de la santidad es el rendirse totalmente a Dios y a su Espíritu. Pablo hace un resumen de esto en Romanos 12. 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santificación es un proceso de toda la vida. Incluso aquellos que siguen los pasos mencionados arriba pueden experimentar tiempos de desaliento y fracaso. Cuando tropezamos, podemos consolarnos con 2 pensamientos. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los ojos de Dios, ya somos justos y santos a través de la sangre de Cristo. Esperamos el día en que este proceso terminará. Juan lo dijo así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Con impaciencia esperamos la venida de Cristo. En aquel momento, recibiremos un cuerpo glorificado, y la tarea de la santificación estará completa.